Pido la presencia de la doctora Marta Kaufer. Sea usted bienvenida, doctora Marta Kaufer, investigadora permítanme un momento, investigadora del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Agradecemos su presencia y participación. Reconocemos su camino en la nutrición y las aportaciones a la forma profesional de estudiantes a la educación alimentaria. Así pues, escuchemos sus reflexiones y propuestas sobre los puntos críticos en alimentación y nutrición. Démosle un fuerte aplauso. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de participar en este foro nacional para la construcción de la política alimentaria y nutricional en México, que va a sentar las bases para una futura política alimentaria tan necesaria en nuestro país. Algunos datos para empezar, y me iré bastante rápido, dado que algunos se presentaron en la ponencia anterior y muchos de ellos ya se conocen, simplemente para enmarcar a lo que nos estamos refiriendo con la edad escolar y la problemática que estamos viviendo en la actualidad. Como ya bien lo decía el ponente que me antecedió, el retraso en el crecimiento en escolares es aún un problema de salud pública. La estatura baja, si bien ha disminuido en la población escolar, aún se encuentra en un nivel que no puede ser aceptable de ninguna manera para las instituciones, para el Estado y para las instituciones de salud. Que el 10% de los niños y de las niñas aún tengan los efectos de la desnutrición crónica es inaceptable. Ya en datos más recientes, en la encuesta nacional de salud escolar que se publicó en el año, de hecho que se hizo en el año 2008 y se publicó recientemente, si bien esta prevalencia de estatura baja en escolares ha disminuido ligeramente, aunque la muestra, o sea, tomando los datos con toda cautela porque la muestra es distinta, es una muestra de niños que acuden a las escuelas, todavía vemos que el problema debe atenderse y debe atenderse con la debida urgencia. Por otra parte, como ya bien también lo comentaba el ponente anterior, el problema de la anemia sigue siendo importante y ataca particularmente a la población indígena, sobre todo si se contrasta con los escolares que no tienen un origen indígena. Y si vemos nosotros los datos de la Encuesta Nacional de Salud Escolar del 2008, pues más del 10% de los niños que asisten a las escuelas públicas presentan anemia. Esto, como ustedes saben, como todos sabemos, afecta el desempeño de los niños en sus labores escolares. Por otra parte, y atendiendo a esta cuestión de que México es un país de grandes contrastes y donde si bien los problemas que tradicionalmente se consideraban como de excesos y que ahora ya sabemos que más bien se asocian también a la pobreza, son tan prevalentes como el problema del sobrepeso y la obesidad, vemos nosotros que este problema sí ha ido en aumento. Y nuevamente se decía que 1 de cada 4 niños en la escuela tenía sobrepeso y obesidad, y en los datos más recientes, nuevamente tomados con la debida cautela porque la muestra es distinta, pero son niños que asisten a las escuelas, vemos que ya es el 30%, 1 de cada 3 niños en edad escolar presentan sobrepeso y obesidad, con toda la problemática que esto va a representar en un futuro. Ahora, ¿qué es la edad escolar y cómo se da el crecimiento en la edad escolar? Podemos considerar que la edad escolar es aquella que va de los 5 a 6 años de edad hasta los 10 a 11 años de edad. Es la etapa en la que los niños tradicionalmente asisten a la escuela primaria. Es un periodo de crecimiento latente que, si bien no es rápido,
sí implica tasas estables de crecimiento somático que implican que se debe cubrir una serie de necesidades para que éste se realice y se dé de una manera armónica y sostenida. Los cambios corporales se dan de manera gradual y la maduración es más temprana en las niñas. Es una etapa importante dado que el niño en esta edad se está preparando para pasar a la pubertad, que implica un periodo de crecimiento rápido y sostenido y requiere tener las reservas suficientes para afrontarlo. Sin embargo, no reservas excesivas, simplemente reservas suficientes. En esta etapa hay aspectos muy críticos que, si bien concuerdo con el ponente anterior que no debemos desvincular las cuestiones de alimentación con las de la nutrición, porque finalmente la nutrición es un proceso biopsicosocial que engloba a la alimentación, quisiera yo dividirlas aquí para mayor claridad. En esta etapa, los aspectos críticos en cuanto a alimentación en el escolar es que tiene hambre variable que debe satisfacer sin excederse, pero también sin que haya carencias. Es una etapa importante donde se deben invertir esfuerzos fundamentales, pues es aquí donde se establecen los hábitos de alimentación que perdurarán por el resto de la vida del escolar. Es una etapa importante en cuanto a la socialización. El niño ya no vive todo el tiempo en su casa, ya está en contacto con otros entornos. La escuela es el entorno fundamental, sin embargo, el ambiente escolar, el ámbito escolar va mucho más allá de la escuela porque implica la familia, implica la escuela, implica las amistades, las influencias que el niño va a tener en su entorno en esta edad. Y de ahí la importancia del modelaje, tanto de los padres como de los maestros, de los adultos e incluso de los líderes de opinión, de la publicidad, que pueden por una parte ser influencias positivas en esta edad. Sin embargo, es crítico que si los niños no tienen acceso a modelos positivos, pueden también desvirtuar el establecimiento de estos hábitos saludables. Por otra parte, es una etapa donde el crecimiento no es tan acelerado, sin embargo, el niño está en balance energético positivo y hay que cuidar ambos extremos que finalmente terminan o son parte de un mismo continuo. Por una parte, el riesgo de desnutrición en esta etapa y el riesgo de obesidad. Como vimos en las estadísticas iniciales, pues si bien nos hemos concentrado mucho en abatir la obesidad, y yo también quizá le daré un poquito más de peso a ese rubro en mi presentación, no debemos descuidar que los niños también tienen riesgo de deficiencias nutrimentales específicas y de desnutrición en particular en esta etapa. Y todo esto fundamentado en la hipótesis de la programación fetal o la hipótesis de Barker, donde es sabido que la desnutrición en etapas tempranas, tanto la desnutrición materna como la desnutrición en la vida fetal e incluso en la vida infantil inicial, es un factor de riesgo para desarrollar después enfermedades de tipo crónico como la obesidad y otras enfermedades asociadas con el síndrome de resistencia a la insulina. De ahí que las acciones que se tomen para abatir la desnutrición van a redundar también en acciones que permitan controlar, detener y revertir las tendencias que tenemos actualmente en la obesidad. Sin embargo, esto no es suficiente. En el caso de la obesidad, este problema tiene consecuencias importantes en el escolar. Por una parte, las limitaciones físicas que la misma obesidad trae consigo, que impide que los niños tengan las habilidades suficientes para desarrollarse
de una manera adecuada en la escuela, para que les dificulta que se involucren en actividades físicas, en actividades recreativas y de deportes, y por otra parte, las comorbilidades que ya se están, que se asocian con la obesidad misma y que ya se presentan en niños en esta edad, como el tan discutido síndrome metabólico, pero incluso la diabetes tipo 2, que ya aparece en niños en edad escolar, pueden causar ausentismo, a la escuela y por otra parte limitaciones en esta etapa. Y finalmente esto también conlleva a una serie de presiones psicosociales, psicológicas, a una distorsión de la imagen corporal del escolar, a un señalamiento por parte de sus compañeros que los lleva a aislamiento social. Y si bien esto es grave, las consecuencias a futuro son aún mayores. Sin embargo, no con atender a una o dos cuestiones en la escuela se va a revertir el problema de la obesidad. En la diapositiva les muestro un esquema muy interesante que desarrolló un grupo de ingleses, el grupo SHIFT, donde habla de la complejidad que implica el fenómeno de la obesidad y todas las asociaciones, tanto físicas, tanto biológicas, psicológicas y sociales, y cómo todas estas se interrelacionan unas con otras. De ahí lo complejo de atender el problema. Entonces, las acciones muy puntuales pueden ser soluciones en el corto plazo, pero yo concuerdo en que tiene que haber soluciones estructurales que permitan un abatimiento del problema en el largo plazo. Y ya entrando directamente al escolar, ¿cuál es la vida del escolar? La vida del escolar gira en torno a la escuela. Prácticamente la mayor parte del día o una parte importante del día el niño se encuentra ya sea en la escuela o realizando actividades que se derivan de su vida en la escuela. De ahí el valor estratégico que implica actuar en este ámbito y de ahí que el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria se ha concentrado o ha derivado o ha dirigido la mayor parte de sus esfuerzos a la vida del escolar. Finalmente, los escolares, además del tiempo que pasan en la escuela, regresan a sus casas y reproducen ahí lo vivido en la escuela, tanto en cuanto a hábitos de lectura como en cuanto a hábitos de alimentación, de nutrición. Incluso en muchas casas los libros de texto es lo único que se tiene para leer en casa. De ahí lo importante que es reforzar y dedicar muchos de los esfuerzos a promover estas políticas públicas y aplicarlas dentro de la escuela. Finalmente, el ambiente escolar es el idóneo tanto para el aprendizaje como para la prevención. De la clase de educación física no quiero redundar mucho, pero es parte del ambiente escolar, donde también ya se ha hablado reiteradamente de que no es el espacio idóneo para fomentar la actividad física. Los niños pasan la mayor parte del tiempo sin actividad en una clase que es de educación física, y por otra parte no hemos pasado al momento de darle la misma validez, el mismo valor a la clase de educación física que le damos, por ejemplo, a la clase de matemáticas o a la de ciencias naturales o a la de historia. Mientras que no se le dé un valor igual a la clase de educación física que a las materias como matemáticas o como geografía, pues no estaremos transmitiendo a los niños el mensaje de que una vida activa es parte de la salud, es parte de lo que se debe aspirar. Y por eso es que yo concuerdo en que hay que llegar a las escuelas de tiempo completo, que por una parte beneficiarían a los niños y por supuesto beneficiarían a las familias, particularmente a las madres trabajadoras, y dentro de las líneas de trabajo que plantea la Secretaría de Educación Pública en estas escuelas de tiempo completo se habla de la recreación y el desarrollo físico y por otra parte de la vida saludable, y este sería un ambiente idóneo para poner en práctica algunas de las cuestiones que mencioné anteriormente, para que los niños pudieran realmente vivir lo que es un estilo de vida saludable favorable para la salud. Porque aquí se podría permitir un espacio para ofrecer una alimentación saludable
siempre y cuando el servicio de la comida se constituyera como una experiencia integradora, incluso de los conocimientos que se dan en las aulas, y por otra parte, siempre y cuando las escuelas tuvieran el compromiso de ofrecer alimentos con una composición nutrimental adecuada, higiénica, y donde se favoreciera el aprendizaje, y que esto sería más importante en el caso de los niños que provienen de familias menos favorecidas. Y por supuesto que para que esto fuera una realidad se requiere de una suma de voluntades y responsabilidades, y ojalá y el próximo gobierno tomara esto en cuenta. Está en el discurso de varios, si es que no de todos los candidatos, que pudieran esto ser una realidad. Por otra parte, no quisiera yo dejar de comentar que la escuela es un lugar para aprender valores. Y es inexplicable por qué, si la comida mexicana ha recibido un reconocimiento como herencia cultural de la humanidad, nosotros, tanto como adultos, y por lo mismo no se lo transmitimos a los niños, no la valoramos. La comida mexicana no son fritangas. La comida mexicana va mucho más allá, como ya comentó el doctor Burges en la inauguración. Hay que valorarla, hay que sentirse orgullosos de esa comida que se valora tanto en otros países, en otros entornos, y qué mejor lugar como la escuela para transmitir este valor. Y la comida mexicana es compatible con la alimentación saludable. Por otra parte, si bien es cierto que es función del Estado y responsabilidad del Estado cuidar nuestra salud, también es función de cada uno de nosotros el reconocer que la salud es un valor muy preciado, que debemos cuidarla, y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar nuestra salud. Y esto debemos transmitírselo a los niños desde que son pequeños, así como se habla que hay que fomentarles la autoestima para que evitar problemas de adicciones, de abuso sexual, en fin, también es para evitar problemas de salud. Un niño que se sabe cuidar, un niño que valora su salud, es un niño que va a estar más abierto a tomar decisiones adecuadas, y la alimentación es un ámbito donde estas decisiones son centrales. Entonces, yo vuelvo a la pregunta del ponente anterior: ¿la responsabilidad es individual o es compartida? Y si bien yo creo que el Estado debe favorecer y debe poner todas las herramientas a disposición de la sociedad para evitar un ambiente obesogénico, para evitar un ambiente donde los individuos estén expuestos a pobreza alimentaria, el individuo debe también contribuir pues finalmente a cuidar su salud. Y el ambiente escolar es un ambiente idóneo para que con menores esfuerzos se tengan mayores resultados, como lo establece la ley de Pareto. Es un ámbito donde se puede maximizar la eficiencia, es un ámbito idóneo para políticas públicas donde se genere un modelo de cambio que se pueda traducir a las familias e incluso a la sociedad, tanto para el escolar el día de hoy como para el individuo que será el día de mañana. Haciendo una serie de acciones, como ya se mencionó anteriormente, se han reglamentado el expendio de los alimentos o los alimentos que están presentes en las escuelas, se han desarrollado ya una serie de materiales que deben continuar utilizándose, se ha alfabetizado en nutrición, aunque se ha alfabetizado, es decir, se ha dado el conocimiento, pero falta traducirlo a la práctica. Se han empezado a focalizar los desayunos escolares y a tratar de generar ambientes más saludables en la escuela, aunque sabemos que alrededor del 60% de las escuelas no tienen acceso a agua potable gratuita, y se ha avanzado en la publicación del proyecto de norma oficial 043, que se encuentra actualmente en el proceso de consulta pública. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, y los esfuerzos deben ser integrales, deben ser intersectoriales, deben ser transeccionales, de largo plazo. Se debe fomentar la escuela de tiempo completo como detonador de esta serie de cambios. Se debe fomentar también la existencia de un comedor escolar, y en una de esas hasta la desaparición de la tiendita escolar.
y debe reconocerse la alimentación del escolar como oportunidad para aprender y compartir con la familia y con el entorno estos conocimientos. Y ya nada más para terminar, nos hemos centrado en la obesidad como si fuera el único problema que vivimos en nuestro país. El problema es muy complejo, pero resolver la obesidad ni lo es todo, ni lo resuelve todo. La eliminación de la desnutrición no elimina de manera automática y por sí misma la obesidad. Y por otra parte, el atender todos los esfuerzos a la obesidad y desatender este problema que todavía tenemos de desnutrición tampoco resuelve la situación de nuestro país. Se requiere integralidad en las acciones, deben centrarse en el bienestar más que simplemente en la desnutrición, simplemente en la obesidad, simplemente en deficiencias específicas. Debemos tratar de aspirar a una población escolar que valore su sensación de bienestar y su salud, y deben buscarse soluciones a la usanza de la ley de Pareto, donde el ámbito escolar es un modelo idóneo. Por supuesto que debe haber una conjunción de esfuerzos donde el Estado es el que dirige y que tiene la responsabilidad última. Sin embargo, es importante incorporar a otros sectores de la sociedad, y no quisiera yo dejar de destacar el papel central que tiene el nutriólogo en estos momentos, en particular en la traducción de los conocimientos teóricos a los conocimientos prácticos. Es un eslabón importante, central, en los esfuerzos que se deben hacer en este ámbito. Muchas gracias por su atención. Le hago entrega a la doctora Marta Kaufer un reconocimiento y un pequeño regalo de parte de todos los organizadores del foro. Muchas gracias, doctora.